la que predomina en los linfomas Hodgkin. Y eso ya lo hace raro. Y vamos a ver hacia el final de la clase que clínicamente se comportan muy diferente lo que son los Hodgkin de los no Hodgkin. ¿Listo? Por eso vamos a hacer la diferenciación. Entonces, cuando decimos linfoma Hodgkin estamos hablando de un solo diagnóstico. ¿Listo? Que puede tener subtipos, pero es un solo diagnóstico. Pero cuando decimos linfoma no Hodgkin, otra vez nos estamos metiendo en un saco enorme. Porque entre los linfomas no Hodgkin van a entrar los linfomas B, los linfomas T y los linfomas NK. ¿Listo? Esta es la célula de Revestan. ¿Listo? Mírenla con este citoplasma amplio, dos núcleos nucleolos rojos con un halo perinuclear. Esta es la clase con los ojos de bulbo. Vamos a ver más adelante que existen diferentes tipos de células de Revestan. Pero por ahora vamos a arrancar hablando de los no Hodgkin. ¿Listo? Entonces, ya que aclaramos Hodgkin versus no Hodgkin, empecemos con ese saco grandote. En ese saco grandote, cuéntame. Y no Hodgkin, perfecto, no te preocupes. Entonces, en ambos casos es un linfoma. ¿Listo? O sea que están proliferando células malignas que en algún punto fueron linfocitos. Eso lo tienen en común. ¿Cuál es la diferencia? Que en los Hodgkin la célula neoplásica es una célula de vida externa, que en medio de lo que prolifera es poquito, sobre todo lo que va a tener es muchas células inflamatorias normales alrededor. Versus los linfomas Hodgkin, en donde vamos a tener muchísimas células que antes eran linfocitos, pero con transformación maligna. ¿Listo? Estas células que antes eran linfocitos podían haber sido en su momento linfocitos B, T o NK. ¿Listo? Y las células de Stenberg son las mismas que se ven como huevo. Sí. Esa es la clásica célula con los ojos de búho, los núcleos rojos. ¿Listo? Ahora, hablando entonces de linfomas, vamos a decir que los más frecuentes son los linfomas B. ¿Listo? Los B son los más frecuentes, entonces hoy nos vamos a centrar en hablar de linfomas B. ¿Listo? Los T, los NK también existen. Vamos a hablar de pronto al final de esta clase o al principio de la otra de un linfoma T. ¿Listo? Pero sobre todo vamos a estar hablando de diferentes tipos de linfomas B. Ahora, ¿por qué los linfomas B son más frecuentes? Fíjense cómo el linfoma B tiene que hacer una diferenciación adicional después de haber salido de la médula. ¿Listo? El linfocito B tiene que salir de la médula, llegar al ganglio. ¿Listo? Entonces primero se ubica en el manto, luego se va a ubicar en el folículo y después del folículo pasa a la zona marginal. ¿Listo? Ese es el paso que sigue. Y en cualquiera de sus compartimentos se puede malignizar. ¿Listo? Y dependiendo de dónde se malignice, voy a tener un linfoma agudo. ¿Listo? Ahora, adicionalmente, tener en cuenta que después del paso por el centro germinal, puede convertirse en una célula plasmática. ¿Listo? La célula plasmática es el estadio máximo de diferenciación del linfocito B. Esto tiene unas implicaciones interesantes que veremos la próxima clase cuando hablemos de mieloma múltiple. ¿Listo? Entonces, si el linfocito B se maligniza en el manto, pues voy a tener un linfoma del manto. ¿Listo? Si el linfocito B se va a malignizar en el folículo, específicamente a nivel del centro germinal, tengo diferentes posibilidades. El linfoma folicular es una de ellas, en efecto, que va a mantener esta forma vaga y nodular, como recordando un folículo. Otras opciones, el linfoma Burkitt o el linfoma B difuso de célula grande, ambos linfomas de alto grado. Cuéntame. En cuanto a las mutaciones que se dan para que pasen ese tipo de linfoma, por ejemplo, o sea, digamos, todo se da por translocaciones al cromosoma 14, porque, por ejemplo,
No necesariamente todos se van a asociar con translocaciones en el cromosoma 14. Hay algunos que no, y de hecho incluso en esos hay frecuencias para que se asocie con esas translocaciones. Ahora, la importancia de la información de la cadena de las inmunoglobulinas es que eso también se puede asociar con si el paciente presenta gamapatía monoclonal o no. ¿Listo? Que va a ser precisamente la acumulación de estas inmunoglobulinas que pueden tener efectos sistémicos. ¿Listo? Ahora, y nos vamos a encontrar con algo que aquí puede parecer un poquito confuso, y es que en el centro germinal nos están mencionando el linfoma Hodgkin. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿no habíamos dicho que era parte de todo lo demás? Y sí, es en clasificación aparte de todo lo demás. ¿Listo? Pero esencialmente la célula de Ried-Sternberg era un linfocito B centrogerminal antes de malignizarse. ¿Listo? Solo que se malignizó de forma muy diferente a todas las demás. ¿Listo? Varía mucho la sintomatología del paciente dependiendo de qué zona del ganglio se magnifica. Más que es dependiendo de la zona en la que se malignice, es dependiendo del tipo de linfoma en el que se convierte. Porque vamos a ver que si bien en el centro germinal hemos mencionado 4 tipos de linfomas, de esos 2 pueden tener un comportamiento muy agresivo, uno puede tener un comportamiento a veces benigno, a veces variable, y otro puede ser demorado. Entonces, más que en la zona, varía con el linfoma en el que se convierte. ¿Listo? Y depende algo como de que hacia qué tipo de linfoma se malignice, si todos están por ejemplo en el centro germinal. Depende de algo para que específicamente se convierta en burgito, en folicular o Usualmente de mutaciones específicas, de asociaciones puntuales. por promociones o porque Puede ser por translocaciones, puede ser por lesiones. Vamos a ver que hay uno que, por ejemplo, tiene mutaciones específicas relacionadas con los microRNAs. ¿Listo? Entonces, depende. Y pues eventualmente, si ya estamos en la zona marginal, pueden hacer otra vez linfoma B difuso de célula grande, porque el linfoma B difuso de célula grande puede ser centrogerminal o post-centrogerminal. Puede ser linfoma de zona marginal o linfoma linfocítico de célula pequeña. ¿Listo? Ahora, hablemos un poquito del famoso linfoma B difuso de célula grande. Este ya dijimos que, como lo indica, se deriva del linfocito, que puede estar o en la zona marginal o en el centro germinal. ¿Listo? Esos son los 2 orígenes posibles de este linfoma. Es importante tener en cuenta. Es un linfoma agresivo. ¿Listo? Este es un linfoma de alto grado. Y este es puntualmente el linfoma más frecuente en adultos. ¿Listo? Lo vamos a encontrar como el 35% de todos los linfomas no Hodgkin. Eso es bastante frecuente. ¿Okay? De estos, el 30% tiene rearreglos de BCL6 y, muy importante, hay un 30% que tiene sobreexpresión de BCL2. Esta sobreexpresión de BCL2 tiene un efecto muy interesante. ¿Se acuerdan qué es la familia BCL? Apoptosis. Perfecto. Entonces, la regulación de la apoptosis es fundamental cuando estamos en el centro germinal. ¿Listo? Porque, como les dije, estamos permitiendo que se den recombinaciones, que haya muchísimas mitosis. Es como un laboratorio para encontrar el antígeno correcto. Pero, por lo mismo, van a ocurrir errores sí o sí. En los centros germinales todo el tiempo están ocurriendo errores. Y las células tienen que estar listas para morir en cualquier momento. Si tienen una sobreexpresión de BCL2, se vuelven inmunes a las cascadas de apoptosis. ¿Listo? Entonces, por eso, esta sobreexpresión es frecuente en el linfoma B difuso de célula grande. Ahora, otra cosa muy importante linfoma B difuso de célula grande puede ser una transformación desde un linfoma de bajo grado
B específicamente los vamos a estar clasificando en dos grupos, bajo grado y alto grado. ¿Listo? Los linfomas B o S. Los linfomas B. Entonces los linfomas B los vamos a clasificar como bajo grado y alto grado, donde decimos que los de bajo grado no tienden a tener una sintomatología muy marcada, suelen tener un curso prolongado, insidioso, el paciente puede durar 10, 20 años con su linfoma, ¿listo? Pero el linfoma de alto grado pone en riesgo la vida del paciente. O sea, son dos escenarios que clínicamente son muy distintos. Y la cosa es que hay linfomas de bajo grado que se pueden transformar en linfomas de alto grado. ¿Listo? Los linfomas de alto grado no pueden hacer la transformación inversa. Ya lo que se dañó, se dañó. Pero el de bajo grado sí que puede adquirir mutaciones adicionales y convertirse en un linfoma de alto grado. Específicamente los linfomas foliculares. ¿Listo? Entonces, bueno. O sea, un linfoma puede transformarse en otro tipo de linfoma o solo específicamente en ese otro linfoma. Un linfoma puede transformarse en algunos casos en algunos tipos de linfoma. Específicamente, ¿qué es lo que vemos? Que los linfomas de bajo grado, como el linfoma folicular o el linfoma linfocítico de célula pequeña, adquieran mutaciones adicionales y se conviertan en un difuso de célula grande. ¿Listo? Sobre todo sobre expresiones de difusión. Lo clásico es que la célula del linfoma B difuso de célula grande sea fea. ¿Listo? Es una célula grande, anaplástica, de cromatina dispersa, mitosis frecuentes. ¿Cómo estas? Fíjense, son horrorosas. Miren, esta pareciera que tuviera como dos nucleolos por aquí. Miren, esta cromatina súper dispersa. La variabilidad de tamaño es impresionante entre una y otra. ¿Listo? Son células feas, son células anaplásticas. Por eso se llama linfoma B difuso de célula grande. Ahora, este linfoma en particular es de los linfomas más frecuentes en pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia humana. ¿Listo? Y en estos pacientes se asocia mucho con la infección por virus de Epstein-Barr. ¿Ok? Tiene unas manifestaciones inusuales o unas presentaciones inusuales. Por ejemplo, está la forma o el subtipo de fusión primaria. ¿Qué quiere decir la fusión primaria? Que el linfoma está en un derrame pleural, básicamente. ¿Listo? Y en estos pacientes lo que suele coexistir es una infección con HHV8. ¿Listo? Sí, suena raro precisamente porque ¿dónde están los ganglios ahí? Y en principio clínicamente puede ser un diagnóstico precisamente porque cuando tenemos un derrame pleural lo primero que pensamos es en el linfoma. ¿Listo? Pero cuando se hace el drenaje del líquido y se estudia, nos damos cuenta que va a estar lleno de sábanas de células que tienen marcadores de linfocitos, pero que son atípicas y anaplásicas. ¿Listo? Eso es lo que se derramó, las células neoplásicas. Y eventualmente está la presencia de linfoma B difuso mediastinal, que esto ocurre sobre todo en mujeres y en lesiones con compromiso típico. ¿Listo? La edad media de diagnóstico son 60 años. ¿Listo? Puede ocurrir en niños, sí, eventualmente. Corresponde al 15% de los linfomas de la infancia. Y algo muy importante es que se va a manifestar como una masa de rápido crecimiento. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un paciente, don Pablo, tiene 45 años, diagnosticó desde hace 20 años por virus de inmunodeficiencia humana. ¿Listo? El paciente es relativamente juicioso con su tratamiento antirretroviral, pero desde hace un mes refiere que tiene una lesión inguinal, que él dice que es una masa y que ha tenido rápido crecimiento. ¿Listo? Y precisamente la masa está a nivel de cadenas ganglionales. La masa se siente sólida, se encuentra adherida a planos profundos, no duele. ¿Listo? Aquí podríamos estar pensando fácilmente en el escenario de un linfoma de difuso de célula. ¿Listo? Ahora, este también puede tener una presentación extranodal frecuente.
¿Qué quiere decir que sea presentación extranodal? Que no necesariamente se va a derivar de un ganglio, entonces lo podemos encontrar en localizaciones atípicas como por ejemplo masas retroperitoneales. ¿Listo? Puede aparecer también en tejido linfoide asociado a mucosas, por ejemplo, digamos a nivel intestinal. Derivado de placas de Peche, por ejemplo.